A veces el no identificar las acciones que hacemos en medio de toda esta libertad que tenemos cuando caminamos en el día a día, nunca encontramos una voz que diga, eso lo puedes hacer o eso no lo debes hacer. ¿Y saben por qué? Porque para los que conocen de la palabra y para aquellos que aún no se animan a conocerla, les traigo hoy un versículo bíblico que nos enseña sobre las circunstancias que rodearon a dos personas que fueron las que nos abrieron las puertas a la desobediencia, a la culpabilidad, a la vergüenza, al pecado, al escondernos de la presencia de Dios. Sea este día para pedirle perdón. Señor, yo te pido perdón no solo por mi familia, no solo por mí, sino por toda la humanidad que aún sigue perdida en su caminar. Señor, perdónalos porque no es vivir hablando de la palabra, sino que seamos hacedores de la misma. ¿Acaso me pregunto, revelarías un libro tan profundo y edificante a los profetas que usaste, que transcribieran lo que tú decías en la Biblia o en lo que también llamamos la palabra de Dios? Y que muchos a hoy no logran, sienten temor de leerla. Pero les digo, en ese libro usted vivirá y encontrará respuestas conforme a la voluntad del Padre, así como el Padre se plació en darte vida, en hacerte a su semejanza, en llamarte a santidad y aún no le escuchas. Hoy, una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como oye llamado el devocional. ¿Dónde estás? Y la imagen que va a aparecer en este devocional es como un resumen, pero voy a leer la palabra porque es larga. Génesis 3, 8, 19. En el resumen de la imagen dice, Dios le dice al pecador Adán que él ha perdido la vida en el paraíso y que su simiente herirá a la serpiente en la cabeza. Dice la palabra, versículo 8 en adelante hasta el 19. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. La explicación de estos versículos bíblicos los voy a hacer conforme la enseñanza quiere llevarles a ustedes a tener un conocimiento clave. Los versículos del 8 al 10 hablan del hombre que se esconde. Y oyeron la voz de Jehová, que Dios se paseaba en el huerto, y el hombre y la mujer se escondieron. Y fue cuando Jehová les llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Muchas veces el pecado rompe, muchas veces no siempre. El pecado rompe la comunión con Dios. El hombre ya no corre a Dios. El hombre se esconde porque el alma le acusa, porque hay un sentimiento de culpa. Entonces prefiere romper esa comunión con Dios. Pero ¿saben algo? Dios no se esconde. Dios sale a buscar al hombre. Dios ha puesto los ojos sobre su vida. Usted nunca podrá decir, es que yo vine a Dios, porque por su misericordia fue Él quien lo escogió y lo trajo. En el versículo 11 al 13, donde se habla de que la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, la serpiente me engañó y comí, basta ya. No podemos seguir basados en las excusas y en el desplazar la culpa. El pecado no solo rompe la comunicación con Dios, también está rompiendo la responsabilidad. Nadie asume su parte. Siempre se la pasan culpando a otros. Así que del versículo 8 al 13, Adán y Eva estaban avergonzados por su desnudez después de haber comido del fruto prohibido y se escondían de la presencia de Dios. Pero Dios los llamó y los confrontó y ellos tuvieron que admitir su pecado. Pero a pesar de admitirlo, siempre culpaban a otros. La serpiente y la mujer culparon a Adán, la serpiente a la mujer. Eso es algo que vivenciamos en el día a día. Pregúntate tú, hoy, ¿a quién estás culpando de lo que vives? ¿Por qué tienes que culpar las decisiones que tú mismo tomaste? A veces tomamos también decisiones tan irresponsables que arrastramos a otros al pecado, a la desobediencia. Entonces, que no nos ocurra que nos dejemos también arrastrar por la influencia de otros, aun sabiendo que no es conveniente. En los versículos 14 y 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es la maldición a la serpiente. Es la primera promesa de que vendría el Salvador. Y aquí es donde aparece la promesa de venir el Mesías, porque Dios anuncia que un descendiente de la mujer, que era Jesús, heriría a la serpiente en la cabeza, que es Satanás. Y aunque ésta lo hiera en el talón, Dios sigue mostrando el poder sobre el enemigo. Dios maldijo a la serpiente, le declaró enemistad entre ella y la mujer y profetizó que Jesús, que venía de la simiente de la mujer, iba a herir en la cabeza a la serpiente. Y esta es la mejor referencia de la victoria de Cristo sobre Satanás. En el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Las consecuencias que vendrían sobre la mujer, un dolor en el proceso de dar vida, un desequilibrio relacional, el dominio del hombre sobre la mujer, fruto del pecado, porque ese no fue el diseño original de Dios. Y esto es importante.
Esto no fue el diseño de Dios, esta fue la consecuencia que tuvimos que asumir por el pecado. Versículo 17 al 19. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Consecuencias para el hombre. Un trabajo ya no es solo la labor, ahora es la lucha, ahora es el sudor, el cansancio, la resistencia de la tierra. Todo muestra que la armonía con la creación se rompió. El hombre volverá al polvo, es decir, entró en una muerte espiritual. Dios maldice la tierra por causa del hombre y le dice que con fatiga y sudor va a obtener el sustento diario y que finalmente tendrá que regresar al polvo de la tierra de donde fue tomado. ¿Qué nos quiere enseñar hoy la palabra? Que el pecado trae separación, trae vergüenza, trae desorden. Que Adán y Eva no solo perdieron el huerto, perdieron la inocencia, la libertad de esa comunión con Dios, la armonía entre ellos. Dios confronta, pero también busca. ¿Dónde estás? Dios ya sabía la respuesta, pero preguntó porque Él quería era invitar al arrepentimiento. Él quería que en ese momento no se echaran la culpa el uno al otro, sino pidieran perdón y pudieran confesar el pecado, su debilidad. Y 3, el dolor en la familia y el trabajo son señales de ruptura, no de maldición permanente. Dios no dejó al hombre sin esperanza, sino que introdujo la promesa de la redención. Pregúntate hoy, ¿hay algo en tu vida de lo que hoy te estás escondiendo de Dios? ¿Has sentido consecuencias dolorosas de decisiones pasadas como las que vivieron Adán y Eva? ¿O vives alguna dinámica en la familia o en el hogar que se parecen más a lo roto por el pecado que al diseño de Dios? Hoy Dios te pregunta aún, ¿dónde estás? No para condenarte, sino para restaurarte. Dos cosas importantes que tenemos que destacar del dónde estás. Uno, la presencia de Dios. El primer punto importante de este versículo bíblico es la presencia de Dios. La historia bíblica nos está describiendo que Jehová Dios se acercó al huerto de Adán y Eva al aire del día. Y es una imagen que podemos entender cómo Dios camina por el jardín como si fuera un visitante humano, en una acción de búsqueda, en una relación con los seres humanos. Y esta es la idea interesante, ya que nos está mostrando a Dios como el que tiene el deseo de acercarse a nosotros. Por eso la presencia de Dios es constante en nuestra vida, incluso si no la sentimos o aún no la queremos reconocer. Él está siempre presente alrededor de nosotros, escuchando nuestra voz y esperando que lo invoquemos. Y 2, el segundo punto es la conciencia del pecado. Importante en este versículo la reacción de Adán y Eva ante la presencia de Dios, después de que hubiesen comido del fruto prohibido. Al oír la voz de Dios, ambos escondieron sus cuerpos entre los árboles del huerto, porque sentían vergüenza, se sentían asustados. Y esta es la reacción, la que nos muestra la realidad y las consecuencias del pecado. En el momento en que nosotros desobedecemos los designios de Dios, nuestra conciencia se agudiza y somos plenamente conscientes de nuestro error. Sentimos la necesidad de escondernos, de negar, de justificar nuestra culpa ante Dios con los demás. La presencia de Dios es especialmente incómoda en esos momentos debido a la luz de su santidad que nos muestra la oscuridad de nuestro corazón y nuestro alejamiento de su presencia. En Génesis 3:8 se da la respuesta sobre cómo reaccionó Dios a la desobediencia de Adán y Eva, pero el resto de la historia bíblica nos da una idea de un Dios con amor y misericordia, porque a pesar de la incorrección del hombre, Dios no lo destruyó.
En lugar de eso, creó ropas para ellos, para que pudieran cubrirse de su desnudez y salir del jardín. Así que si usted hoy ha comprendido y puede llegar a aplicar esta lección, podemos alcanzar una vida plena y satisfactoria. Podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, de que nunca nos ha abandonado, de que nos ama, de que Él busca constantemente un espacio para que nosotros restablezcamos nuestra relación con Él. A pesar de las fallas, debemos confesarlas, acudamos a su presencia, confiemos en que siempre va a escucharnos y que siempre nos guiará por un camino de rectitud. En el silencio del huerto, donde el eco de ese desorden resonaba en los corazones de Adán y Eva, se encontró un profundo anhelo de conexión cuando se ocultaron. Qué bello y delicado es este momento. Recordemos que la presencia de Dios no es solo recordar en nuestra vida la fragilidad, sino el sentir ese abrazo eterno que nos invita a regresar a la luz, aunque hayamos fallado. Su amor incondicional nos llama a volver, a buscar refugio en su santidad y a restaurar la relación que siempre Él ha anhelado tener con nosotros. No olvide compartir esta palabra. Bendiciones.